Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti tus ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Viviré por lo que veo, no viviré por lo que siento. Yo sé que aquí conmigo estás. Yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible, creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Cristo. Buenos días, queridos hermanos, queridas hermanas. Bienvenidos a este domingo 19 de abril. Seguimos bajo la cuarentena que nos impide poder reunirnos y no sabemos realmente por cuánto tiempo esto será así, pero lo que sí sabemos es que a pesar de que el templo está cerrado y hoy tengo la oportunidad de estar predicando este mensaje para cada uno de ustedes desde el mismo templo, este templo que estamos obligados a mantenerlo cerrado y no poder congregarnos, no impide que la iglesia siga abierta y multiplicada, porque cada una de nuestras casas
es una iglesia que se reúne para adorar, para alabar y para bendecir al Señor. Estábamos escuchando recién una alabanza y posiblemente estabas participando de ella. Ahora quiero dejarte en la participación de una adoración, una alabanza más, para que sigamos en un espíritu de reconocimiento, de adoración a nuestro Señor. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno. Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Seguimos adorando a nuestro Señor, oramos pidiendo que Él esté tocando nuestras vidas, hablando a nuestros corazones en esta mañana. Amado Señor, te damos gracias porque nos das el privilegio y la bendición de poder estar reunidos, cada uno en su casa, pero juntos en un mismo espíritu delante de tu misma presencia.
Señor, te alabamos y te bendecimos y te damos gracias porque tu iglesia sigue abierta, porque el testimonio sigue latente, sigue vigente. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida. Gracias, Señor, por tu presencia en nuestro entorno y porque nosotros podemos ser instrumento de bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Quiero extenderte una invitación en esta mañana. La invitación es a que, ya que no nos podemos ver y que no podemos encontrarnos, aunque seguramente estás haciendo algún llamado telefónico, te estás comunicando con algunos de los hermanos, me encantaría que todos los que quieran hacerlo, y deseo que puedan ser todos, me puedan mandar un video de 10 segundos, solamente 10 segundos. Ustedes dirán, un video de 10 segundos, ¿qué puedo hacer? Bueno, en 10 segundos se pueden decir un montón de cosas y te vas a dar cuenta. En ese video de 10 segundos, a lo sumo de 15 segundos, que puedas mandar un saludo, que puedas contar un poquito cómo estás o compartir además un versículo bíblico que te haya sido de bendición. Todo muy comprimido, todo en 10 segundos, así luego se puede hacer una compaginación y ponerlo, intercalarlo en el mensaje del domingo que viene y podemos vernos unos a otros y saber cómo estamos. Y otra cosa que posiblemente el domingo que viene, y ya lo vamos a confirmar por WhatsApp a cada uno de ustedes, podemos retomar la clase de estudio bíblico que teníamos todos los domingos a las 9:30 de la mañana. Comenzaríamos a las 9:45 hasta las 10:30 para tener luego 15 minutos de espacio y comenzar el culto a las 10:45. Entonces, el domingo que viene, Dios mediante, se lo vamos a confirmar por WhatsApp, 9:45, 10 menos cuarto, comenzaría la clase bíblica, allí cada uno de ustedes sentados frente al celular, frente a la computadora o al televisor, porque vamos a proyectar esto por YouTube, así que algunos hasta lo pueden poner en el televisor. A las 10 menos cuarto comienza la clase bíblica, que termina a las 10:30, solo 45 minutos. Y luego, 15 minutos después, 11 menos cuarto, a las 10:45, comienza el culto, que termina 12 menos cuarto aproximadamente. Así que vamos a escuchar otra adoración más, otra alabanza, y ya compartimos el mensaje del Señor para nuestras vidas.
Quiero invitarte a que abras tu Biblia en el Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Evangelio de Lucas, capítulo 24. Y vamos a compartir una lectura desde el versículo 13 hasta el 35. San Lucas, capítulo 24, versículos 13 hasta el 35. El domingo pasado celebrábamos y recordábamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y alabábamos a Dios por lo que esa resurrección implica y significa para nuestra vida espiritual. Y hoy quiero seguir con la lectura en el Evangelio de Lucas, continuando precisamente los eventos históricos que sucedieron a la resurrección de Jesús. Si vamos allí al Evangelio de Lucas, capítulo 24, versículo 13, leemos que dice: «He aquí, dos de ellos», se está refiriendo a dos de los seguidores de Jesús, a dos de los, no de los discípulos del grupo íntimo y cercano a él, sino del grupo más grande, más extenso. Dos de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús. Iban por el camino, coincidían en el camino hacia la aldea, y dice que esta aldea, dice el versículo 13, estaba a 60 estadios de Jerusalén. Los estadios eran una medida de longitud. 60 estadios son equivalentes aproximadamente a 11 kilómetros. Obviamente, en aquel entonces el medio de transporte más común y sencillo para todas las personas era el caminar. Caminaban esos 11 kilómetros para llegar a su aldea. Dice que iban hablando entre ellos de todas aquellas cosas que habían sucedido. Iban conversando. Bueno, imagínate la situación. Lo que había pasado en Jerusalén en esos días no había sido algo común y corriente. Si bien cada año se celebraba la Pascua y cada año para esa celebración había infinidad de personas que viajaban desde lugares muy distantes y diversos para compartir esa celebración tan central, tan importante para la vida de fe de los judíos, y se daban cita y se congregaban allí en Jerusalén al punto que se abarrotaban los lugares de hospedaje y muchos terminaban pasando las noches en la calle, bien cubiertos, bien tapados, pero en la calle, y había todo un espíritu muy festivo, una celebración muy particular, porque la celebración de la Pascua para el pueblo hebreo, para el pueblo judío, era una celebración central. Recordaban, como ya habíamos dicho, la liberación del pueblo esclavo en Egipto a través de la mano poderosa de Dios. Y celebraban esto como un recordatorio que el mismo Señor les había indicado. Entonces, esa semana, la semana después de la entrada triunfal de Jesús, donde el pueblo se había alborotado de una forma fenomenal, y luego de Jesús visitando la ciudad de Jerusalén cada día consecutivamente y haciendo cosas extraordinarias que quedaban registradas allí en las Escrituras. Y llega el día de la celebración de la Pascua y lo apresan a Jesús y hacen esa pantomima de juicio armado para condenarlo, porque esa era la intención de ellos, y luego lo crucifican. Que hubiera crucifixiones en el Imperio Romano no era nada extraño, pero allí en Jerusalén y en medio de la celebración de la Pascua, y que los principales sacerdotes y los fariseos y los escribas permitieran que el Imperio Romano, aunque era el imperio dominante, pero no hacía cosas a tontas y a locas, que la gente importante del judaísmo les permitiera a los romanos hacer semejante cosa sin protestar, sin quejarse, sin chistar. Algo extraño estaba sucediendo. Y lo que pasaba es que precisamente la cúpula religiosa, política y económica de los judíos estaban complotados, se habían puesto de acuerdo para que con el imperio romano haciendo de verdugo pudieran sacarse de encima a Jesús. La crucifixión y
Aparentemente todo se había terminado allí, hasta que el domingo, muy de mañana, lo que recordábamos el domingo pasado, las mujeres van al sepulcro, lo encuentran vacío, vienen alborotadas, se encuentran a los discípulos del círculo íntimo, van corriendo hasta allí, entran a la tumba, bueno, el ángel que se le aparece a las mujeres y empieza a correrse la voz. Empieza a correr la voz y la gente del pueblo se alborota y las autoridades niegan y dicen que están mintiendo y hay un montón de historias allí que se van entretejiendo. Y nos encontramos, después de estos eventos, en esta semana siguiente a la resurrección, a dos hombres que vuelven a su aldea, pero vuelven de una manera muy particular. Vuelven amargados, vuelven desilusionados. Este mensaje, que podría titularse El camino a Emaús, que es el título o el subtítulo que en la versión Reina Valera aparece al comenzar el versículo 13, prefiero llamarlo cuando tu percepción de la realidad frustra tus esperanzas. Cuando tu percepción de la realidad frustra tus esperanzas. ¿Y por qué digo cuando tu percepción de la realidad? Uno diría la realidad es la realidad y no hay nada que hacer con eso. Pero es cierto, la realidad es una sola, pero hay distintas maneras de percibirla, hay distintas maneras de entenderla, hay distintas maneras de analizarla y de asumirla para nuestras propias vidas. Y cada uno tiene una opinión diferente, particular, distinta. Estos dos hombres que van caminando juntos hacia Emaús no podían menos que estar alborotados. No era para menos. Lo que había pasado era algo extraordinario. Pero ellos no eran cualquier persona, sino que eran, si bien no eran del grupo íntimo de Jesús, de los 12, de los más cercanos a él, eran parte del grupo más extendido, que no eran de los hombres o de las mujeres que esporádicamente iban a escuchar a Jesús cuando pasaba cerca, sino de aquellos que estaban relativamente cerca y estaban siguiendo a Jesús en cada oportunidad que tenían. Iban hablando entre sí, dice el versículo 14, de todas esas cosas que habían sucedido, y mientras ellos van hablando y van discutiendo entre sí, seguramente con alguna opinión diferente de las cosas que habían sucedido, una percepción particular, como nos sucede a cada uno de nosotros cuando nos ponemos a conversar en la sobremesa o en algún momento y ante una misma realidad tenemos opiniones distintas. Ellos también las tenían e iban haciendo análisis de las cosas que habían vivido. Perdón. Dice que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos. Pero los ojos de ellos estaban velados para que no lo conociesen. Ellos vieron a Jesús, hablaron con él, pero no llegaron a darse cuenta que el que estaba con ellos era Jesús. Recordemos, este Jesús es un Jesús resucitado, con un cuerpo transformado, no fue fácilmente reconocible para las mujeres que lo confundieron con el hortelano, ni para los discípulos que lo recibieron cuando estaban en aquel lugar cerrado, ni para Tomás que necesita que Jesús le diga, mete tu mano en mi llaga para darte cuenta que soy yo, y ahí es donde ellos empiezan a darse cuenta que ese Jesús resucitado y transfigurado, que de alguna manera física era difícil de ser reconocido, lo es a nivel espiritual. Bueno, a estos hombres les pasa algo semejante. No perciben en esa persona al Jesús que ellos conocían. Y dice el versículo 17 que Jesús les pregunta, ¿de qué están conversando? ¿Qué es esta conversación que tienen entre ustedes mientras caminan
¿y por qué están tristes? Jesús percibe la tristeza que hay en sus corazones. Y de una manera muy pertinente y con una sensibilidad muy particular, apunta precisamente a esa emoción, a ese sentimiento que los está afectando. Entonces ellos no hacen foco en esta pregunta en particular, sino que reaccionan a la pregunta de Jesús como alguien que ignora lo que había sucedido. Y la respuesta de ellos es precisamente del que se llama Cleofas, en el versículo 18, le dice: ¿eres tú el único extranjero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que sucedieron en estos días? Claro, era sorprendente que alguno que estuvo en Jerusalén en esos días no hubiera sabido. Entonces les llama la atención. Y Jesús les pregunta, ¿qué cosas? No dice Jesús que no sabe, no asume que él ignora, simplemente quiere indagar en el corazón de ellos, los provoca a hablar, a expresarse, un poco para que de una manera natural, al hablar de las cosas que les sucedieron, pudieran canalizar esa tristeza, esa desazón o esa desilusión que los estaba amargando. Entonces, ¿qué cosas sucedieron? Y ellos le responden: de Jesús Nazareno, que fue varón, profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo. Cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros, y aquí viene el punto central que nos permite entender la razón de esa desilusión y de esa tristeza en ellos, pero nosotros esperábamos que Él era el que había de redimir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy ya es el tercer día que esto ha acontecido. Lo que le está diciendo, nuestra esperanza se destrozó. Estamos desesperanzados, porque habíamos puesto todas nuestras esperanzas, todas nuestras expectativas en este Jesús, que pintaba muy bien para ser el Mesías en el que se cumplieran las profecías que todo judío está esperando. Y sin embargo, se frustraron nuestras esperanzas. Aunque también siguen diciendo, nos ha asombrado unas mujeres entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro y como no encontraron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que seguía de largo. Pero ellos le insistieron y le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde, el día ya ha declinado. Esto implicaba el riesgo de seguir en el camino si se hacía de noche. Entonces Jesús entró y se quedó con ellos. Y sucedió que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo, lo partió y les dio. Entonces, en ese momento, fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista.
Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos. Los 11 reunidos y los que estaban con ellos comentaban: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos, estos 2 hombres que volvían desde Emaús, les contaban las cosas que les habían sucedido en el camino y cómo les le habían reconocido al partir el pan. Sin duda este es un relato extraordinario, maravilloso. Uno de estos relatos del Evangelio que nos sorprenden, nos asombran, nos dejan atónitos por la secuencia de los episodios y de qué manera Jesús se acerca y se manifiesta a ellos. Y yo quiero reflexionar contigo en estos minutos que tenemos por delante. Ellos estaban tristes, estaban desilusionados, estaban destruidos interiormente en sus expectativas y en sus esperanzas. Es que la percepción de la realidad que ellos tenían hacían que sus esperanzas estuvieran frustradas. Pero la realidad, según la perspectiva de Jesús, según la perspectiva de Dios, era absolutamente diferente. En el mismo hecho en que Jesús ve y obtiene y protagoniza una victoria, los demás están viendo un fracaso. Donde Jesús está viendo el comienzo de una nueva era, de una nueva etapa, de una nueva vida eclesiástica, cuando Él inaugura con sus seguidores un pueblo, una esposa que va a preparar para redimirla el día de la eternidad, sus seguidores, ante una situación que no son capaces de discernir ni de comprender, se angustian, se amargan, se afligen, se desilusionan, se entristecen y abandonan. Estos 2 hombres están saliendo de Jerusalén, volviendo a su aldea, diciendo: todas nuestras esperanzas están deshechas. Fue una ilusión, fue una vana ilusión. Tendremos que esperar otra oportunidad a ver si el Mesías algún día viene. No estaban pudiendo discernir la realidad porque la percepción que ellos tenían era diferente. La desilusión cegaba sus ojos, la tristeza enturbiaba sus corazones y estaban, por supuesto, dispuestos a abandonar la causa que habían seguido. Ya para ellos no había causa, no había razón. Pero es interesante que cuando Jesús se acerca a ellos sin que ellos todavía le reconocieran, se entusiasman un poquito tratando de compartirle a este nuevo compañero de camino las cosas que habían sucedido. Y se entusiasman contándoles y no disimulan su tristeza, porque aún lo dicen: nuestras esperanzas quedaron clavadas en aquella cruz. Nuestras esperanzas quedaron sepultadas en aquella tumba. Yo quiero reflexionar con vos acerca de aquellas frustraciones, tristezas, pesares que vienen a nosotros con las crisis y con los problemas. Precisamente en estos días estamos viviendo en medio de una crisis. El coronavirus, este virus tan agresivo y tan letal para las personas con mayor predisposición, mantienen al mundo entero en una incertidumbre indescriptible. Realmente ha desbordado el conocimiento y la capacidad de los especialistas. Los gobernantes del mundo tienen reacciones erráticas y no se ponen de acuerdo.
Están los científicos estudiando a toda velocidad y carrera a ver quién puede encontrar una solución, una vacuna. Mientras tanto, la humanidad sigue siguiendo las indicaciones de los gobiernos, encerrándonos, no moviendo, tomando distancia unos de otros, cuidándonos para no contagiarnos. Pero no hay, a ciencia cierta, al día de hoy, una perspectiva de que alguien tenga una idea clara, una solución. Entonces, nuestra percepción de la realidad nos sume en una tristeza y en una frustración. Qué importante sería que pudiéramos ver la realidad desde la perspectiva de Dios. Qué importante que nosotros, que creemos en Dios, pudiéramos tener la capacidad de percibir la realidad desde otro lugar y poder entender qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está permitiendo. Cuando los hombres de aquel momento veían una derrota en la cruz y un final sin esperanzas en la tumba, Jesús está diciendo, esto era necesario que sucediera para que se cumplieran las Escrituras. Esto era necesario que sucediera para que yo obtuviera victoria en la cruz sobre el pecado y obtuviera victoria sobre la muerte al resucitar de entre los muertos. Y que a través de esa victoria mía pueda darle este regalo de salvación y de vida eterna a todo aquel que cree en mí. Esa perspectiva desde el punto de vista de Dios, era imposible que lo vieran o lo comprendieran hasta que Jesús no lo revelara. Mientras tanto había amargura, mientras tanto había tristeza. Y nosotros, en esta circunstancia no poco preocupante, por supuesto, pero en esta circunstancia, ¿por qué somos como estos hombres a los que Jesús les tiene que hablar con dureza? Porque les dice insensatos y tardos o duros de corazón para creer. Insensato significa aquel que no tiene la capacidad de comprender o de analizar con sensatez la realidad. Y uno puede decir, pero bueno, Señor, esto es lo que podemos ver desde nuestro lugar. Pero Jesús le dice, no, porque ustedes tienen revelación, porque ustedes tienen palabra profética, porque ustedes tienen palabra de Dios que les advirtió y que les dijo que estas cosas iban a suceder. Y tendrían que tener la suficiente fe para creer que Dios con poder y con autoridad nunca los va a abandonar, nunca los va a dejar y que va a hacer lo que Él prometió. ¿Y qué tal vos y yo en medio de esta situación? ¿Tenemos esa capacidad o somos insensatos y duros de comprensión, duros de corazón? Nuestra debilidad para confiar, nuestra dureza de corazón para creer en su palabra, no nos permiten ser consolados y fortalecidos por sus promesas. ¿Cuántas veces hemos leído y leemos y compartimos afirmaciones bíblicas de bendición para nosotros? ¿Cuántas veces tomamos de esa palabra profética de aliento y de estímulo y la recordamos y la compartimos, pero en momentos de angustia y de aflicción de pronto parece que nuestra vista también se nubla, nuestro entendimiento se nubla, como la de estos hombres, y no llegamos a recordar o no podemos aplicar esa palabra de Dios a nuestra vida? ¿Estamos obnubilados por la dureza de nuestro corazón? ¿Por nuestra incapacidad de creer su palabra? ¿Permitimos que el temor nos gane, nos desborde? Pero qué interesante lo que sucede entre Jesús y estos hombres. Porque Jesús, mientras va por el camino, empieza a recitarle, a recordarles, a relatarles los pasajes de las Escrituras que hablan acerca de Él. Y esto los va manteniendo en un vilo muy especial. Si bien todavía ellos no pueden discernir totalmente, luego se dan cuenta
que mientras Jesús les hablaba su palabra, su corazón ardía. Y es que es precisamente ese el efecto que produce la palabra de Dios en nuestras vidas. Hace arder nuestro corazón porque percibimos que no es palabra humana, sino que es palabra divina, que es palabra de Dios hablando a nuestra vida, a nuestros corazones. La pregunta quizás del millón sería, ¿por qué razón, si escuchar la palabra de Dios hace arder nuestro corazón, descuidamos en nuestra vida su lectura? ¿Por qué razón, si la palabra de Dios hace que nuestros corazones ardan y que nuestro entendimiento se ilumine y que nuestras esperanzas se agranden, por qué razón descuidamos de escuchar, de meditar en la palabra de Dios? Las palabras de Jesús, al escudriñar las Escrituras y entender sus propósitos, pusieron fuego en su corazón. Y es lo que todavía en el día de hoy la palabra de Dios quiere hacer en tu corazón y en el mío. Quiere generar ese fuego, ese ardor, para que nos mantengamos con una fe creciente, con una fe viva en nuestro Señor. La comunión con Jesús la comunión con Jesús en la intimidad de su hogar, cuando ellos le invitaron a entrar, cuando ellos invitaron a Jesús a sentarse con ellos a la mesa, y aquí también hay una imagen, una ilustración muy significativa de lo que debería suceder en nuestra mesa y en nuestro hogar, permitiendo que Jesús entre a nuestra casa, entre a nuestro hogar, se siente a nuestra mesa. ¿Cuántas veces hemos hecho eso y cuántas veces lo hemos dejado de hacer? Pero cuando esto sucede con estos hombres, cuando se sientan a la mesa con Él y comparten la mesa y escuchan o ven a Jesús bendiciendo su pan y bendiciendo sus vidas, se abren sus ojos por fin. Y una vez que se abrieron sus ojos, sucede algo extraño y Jesús desaparece de en medio de ellos y ellos se quedan impactados porque de pronto, aunque ahora no lo tienen a Jesús allí y no lo ven, empiezan a darse cuenta de toda la ceguera espiritual que ahora ha desaparecido y de las cosas que han comprendido. La comunión con Jesús hizo la diferencia. Sus ojos se abrieron después de estar en intimidad con el Señor. Tus ojos y los míos, que se cierran a menudo y frecuentemente porque estamos cansados de ver las cosas a nuestro alrededor y muchas veces no las queremos ver, las queremos negar, se abren solas a tener comunión íntima y cercana con el Señor. Es lo que el Señor quiere y es lo que el Señor nos propone. La visión de la obra de Cristo completa los impulsó a salir. Dice el relato que habían caminado 11 kilómetros. 11 kilómetros cansarían a cualquiera, si bien ellos estaban mucho más acostumbrados a caminar que nosotros. Caminaron 11 kilómetros, llegaron a la casa ya cuando atardecía, ya cuando se hacía de noche, ya cuando era peligroso seguir en el camino. Y sin embargo, el impacto tan profundo que produjo en sus vidas el haber entendido el propósito de Dios, el haber visto la realidad desde una perspectiva diferente, hizo que su cansancio desapareciera, que el temor de transitar el camino por la noche se disipara y salen de vuelta hacia Jerusalén. Otros 11 kilómetros para allí, para llegar seguramente a la noche, a la hora de la cena o después de la cena, para encontrarse con los discípulos y compartir con ellos. Necesitamos de la comunión de Jesús para que nuestros ojos sean abiertos. Necesitamos caminar con Él para que nuestra tristeza se disipe y dé lugar al gozo. Necesitamos su palabra para que nuestro corazón arda. Necesitamos su presencia, necesitamos su contacto para que nuestro sopor, nuestro cansancio
o cualquier otra prioridad que ocupe nuestra vida desaparezca y le dé lugar al testimonio. Porque ellos volvieron y quizá hayan vuelto a un paso mucho más rápido, a pesar del cansancio, desesperado y ansioso de poder contar, de poder testificar lo que habían experimentado con Jesús, de poder contar Jesucristo verdaderamente ha resucitado y está entre nosotros para hacer todavía obras portentosas. Esta reflexión es para que nos miremos a nosotros mismos y nos veamos reflejados en la experiencia de estos dos hombres. Y analicemos nuestra propia experiencia y nuestra propia realidad. Si estamos teniendo esa comunión con Jesús que nos permita tener una perspectiva de la realidad de acuerdo a la mirada de Dios y no a la mirada de los hombres. Y yo puedo entender, porque estoy como muchos de ustedes, atentos a la radio o a la televisión, que está saturada de la misma información una y otra vez y no hay otra noticia, y si la hay, toda va a rondar acerca de este problema que la humanidad tiene, de esta situación que nos ha desbordado. Una y otra vez, desde la perspectiva humana, todo es un desastre. No hay solución. Las cosas van a ser peor. Que la cuarentena va a durar 15 días para renovarse otros 15 y después otros 15. Un cartelito que circulaba por las redes sociales decía: la cuarentena se termina en 15 días. No importa cuándo leas esto. Siempre va a haber una postergación. Y esto ya está preocupando a la producción, está preocupando a los trabajadores, está preocupando la escasez de ingresos. Hay pilas de preocupaciones. Pero si pudiéramos estar atentos a la manera en que Jesús mira, ve, experimenta la perspectiva de Dios de la realidad, y nosotros pudiéramos tenerla, en lugar de ser insensatos y duros de corazón, pudiéramos evadirnos de la perspectiva mundana, de la perspectiva humana, que nos parece tan lógica y tan natural, aunque sea muy loca, y pudiéramos ver las cosas de la perspectiva de Dios. Entonces experimentaremos lo mismo que estos hombres. Nuestro corazón va a arder. La tristeza va a dar lugar al gozo. La desazón y la desilusión van a dar lugar al entusiasmo. Y vamos a tener deseos de compartir nuestra fe. Y vamos a tener deseos de, aunque los demás nos digan están locos, no estamos locos. Nuestra fe está puesta en el Señor. Necesitamos su palabra para que nuestro corazón arda. Si descuidaste la lectura de la palabra de Dios, volvé allí, busca tu Biblia, abrila en los evangelios, repasá, relee la vida de Jesús, el testimonio de Jesús, anda al libro de los Hechos y relee la historia de la iglesia incipiente y creciente y de cómo Dios a través de su Espíritu Santo actuó a través de hombres y mujeres sencillos, comunes y corrientes como vos y como yo. Andá a las cartas del apóstol Pablo y no solamente veas el testimonio de Pablo, que es contundente y maravilloso, como un hombre sometido, entregado a la voluntad de Dios, sino los consejos y las palabras de aliento y de estímulo que en cada una de esas cartas el Señor a través del apóstol Pablo está dando. Volvamos a las Escrituras, volvamos a la palabra de Dios. Necesitamos una experiencia personal con el Señor que nos permita ver su obra completa en nosotros para ser impulsados a testificar sin obstáculos, sin trabas, sin temores. Dios quiere movilizar a su iglesia. Nos estamos dando cuenta que esto tan extraño que nos está sucediendo tiene que tener una razón, un propósito y un motivo. Y Dios está queriendo trabajar en tu vida y en la mía a través de estas circunstancias también. Dios está queriendo sacarnos de una quietud, de un sopor y de un desinterés para volvernos a su palabra, para volvernos a su camino, para centrarnos en su propósito y en su voluntad,
para que nuestra vida cambie, pero para que también nuestra vida sea un instrumento de bendición para otros y para la alabanza de la gloria de su gracia. Dios tiene mucho para hablar a tu vida y a la mía. Dios tiene mucho para decirnos y Dios tiene mucho que quiere hacer a través de nuestra vida. Está en nosotros permitirlo. Está en nosotros salir de esa perspectiva tenebrosa que nos pinta el mundo para tener una perspectiva gloriosa, que es la que nos presenta Dios. Pero la vamos a encontrar en su palabra, la vamos a encontrar en su presencia, la vamos a encontrar en esa relación personal con Él. Te invito a orar. Amado Señor, gracias, porque con tu palabra nos obligás a salir de una perspectiva oscura, tenebrosa. Gracias, Señor, porque con tu palabra nos llevas a ver el propósito de Dios para nuestra vida, para nuestra familia y para el mundo en el que vivimos. Te pedimos, Señor, que podamos volver con fuego en nuestro corazón a escuchar tu voz, a recibir tu palabra, a ser tocados por ti, a ser entusiasmados, motivados, encendidos y a ser enviados para hablar, para compartir el Evangelio de salvación. Gracias, Señor, porque a pesar de lo que las noticias nos auguran oscuramente, tu palabra nos asegura victoria. Tu palabra nos asegura que estás con nosotros todos los días para caminar a nuestro lado, para alentar nuestro corazón, porque hay un propósito, porque hay un plan que nada ni nadie lo podrá deshacer. Si los que te clavaron en la cruz creyeron que habían vencido, si los que te llevaron al sepulcro se regodeaban de haber dado esos pasos para terminar con tu existencia, no se imaginaban que lo único que estaban haciendo era provocar tu victoria, exaltar tu gloria a pesar de ellos. Y nosotros, Señor, queremos exaltar tu gloria y compartir tu victoria, porque es la victoria que nos has dado en Jesucristo y queremos que otros también la puedan conocer. Te damos gracias y pedimos tu bendición, que nos acompañes en cada momento de nuestros días en esta semana. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias. Que Dios te bendiga.